Acompáñenme por favor al libro de Nehemías, capítulo 2. Hemos empezado recientemente una serie que trata al respecto del liderazgo. Y la semana pasada lo abrió Darío y lo ha continuado Gaby, el pastor Tomás, en las siguientes reuniones. Y hablábamos al respecto de Nehemías. Nehemías como el ejemplo de un liderazgo que va progresando de manera contundente. Y este capítulo número 2 de Nehemías nos lleva a un escenario donde ya Nehemías ha sentido en su corazón el dolor por alguna situación. Las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y las puertas habían sido quemadas. Y ya él sentía un dolor. Él había escuchado de alguien, le había preguntado a alguien y ese alguien le había dicho sí. Los parientes, la gente de allí está pasando una situación terrible. Es como cuando hablo con algún ecuatoriano y me dice: Mauro, la cosa allí está muy mal, preferimos que mi familia no salga de casa porque está muy peligroso. O cuando hablo con algún venezolano que me cuenta de las situaciones allí en los países nuestros en Latinoamérica, y algo parecido está ocurriendo aquí. Jerusalén ya no tenía murallas, ya no habían puertas y Nehemías andaba ahí medio compungido. Y entonces este segundo capítulo de Nehemías empieza diciendo así: y un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, no le ponga así a su hijo, por favor, Artajerjes García, no, queda mal. Nisán es abril, no sé si lo sabían, como el inicio de la primavera. Al ofrecerle vino al rey, ya saben ustedes que Nehemías era el copero del rey, él estaba allí ofreciendo el vino al rey. Como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo, dice Nehemías. Y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo. Y respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que está junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, tampoco le ponga sus nombres a sus hijos, se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón: hacer a Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego.
Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial ononita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Vamos a dejarlo ahí. Un capítulo muy simbólico. Tiene una cantidad de contenido impresionante. Cuesta mucho no pararse a revisarlo, cuesta mucho no pararse a mirar, a encontrarle contenido, a encontrarle una semejanza o la realidad de hoy. Pero la realidad es que este pasaje empieza como empiezan muchas historias de reconstrucción de nuestras vidas. Empiezan con dolor, empiezan con sufrimiento, empiezan con una necesidad y a un Dios del cielo mirando un agente constructor. Empiezan con la necesidad de alguien o de algo, de una ciudad, de una familia, de cualquier cuestión, y a Dios observando en quién puede confiar. Así empieza este pasaje, el corazón correcto siendo observado por Dios y Nehemías en el punto de mira. Todo empieza con una ciudad dispersa. Esta historia empieza con un pueblo avergonzado, descentrado, sin futuro. Y se parece mucho quizás a muchas de nuestras historias o a momentos de nuestras vidas. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos estado en algún momento completamente destruidos o algún área de nuestra vida destruida? Yo, por ejemplo, es que tengo esposa e hijos. Pues muchos momentos de mi vida sentí que mi matrimonio estaba completamente destruido. ¿A usted le ha pasado algo parecido? A mí me ha pasado algo así. Mire, yo recuerdo, llevábamos casados, yo calculo un par de años, 1 año y medio aproximadamente, y tuvimos una discusión terrible, al punto de que yo me vi con un cuchillo así de grande en la mano, dispuesto a partir en dos a mi esposa. Yo tenía 26 años, amor, aproximadamente. No está mi suegra. El día que conté esto y estaba mi suegra delante, se le abrieron los ojos así. ¿Con qué psicópata se casó mi hija? Y claro, después de semejante escenario, imagínense la escena, terrible. Y no me da vergüenza decirlo, porque esto es parte de la calaña del ser humano. Esta es la clase de porquería que está en este altar. Una persona que fue reconstruida por Dios. Pero yo en ese momento, yo ¿con qué cara miro a mi mujer después? Ella se lo había buscado, la verdad. Nah. No se lo había buscado. Pero mi matrimonio estaba destruido. ¿Qué puede quedar de eso? Dígame la verdad. ¿Qué queda de eso? Nada, no queda mucho. Pero en ese momento yo decía, pues nada, me busco un pisito donde vivir. Ella pues que se quede aquí en casa, yo qué sé. Nos habíamos comprado un pisito, lo estábamos pagando. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se desenvolvió todo aquello. Ya han pasado ¿cuántos años, amor? Todavía me habla, 26, ahora tengo 28, imagínense. Han pasado muchos años, han pasado 16 años, llevamos 18 casados, y han pasado 16 años, y Dios nos ha reconstruido, ¿sabe? Situaciones como esta nos muestran que Dios puede hacer cosas importantes en nosotros. Así que en esta noche, yo cuando estaba ahí sentado, yo sentía, ¿habrá alguien en este auditorio que esté pasando por una situación complicada? ¿Habrá alguien en este auditorio que sienta que no sabe cómo reconstruir? ¿Habrá alguien en este auditorio que se siente en la imperiosa necesidad de ayudar o de reconstruir algo o alguien o una parte de su propia vida que permitió que se fuera deconstruyendo con el tiempo? Y yo ahí sentado decía, Espíritu Santo, por favor, te pido, habla a esas personas, porque Nehemías es un ejemplo espectacular de cómo se hace. Y
La primera cosa que quiero que veamos juntos, de muchas que he tenido que elegir de aquí, es que en el versículo 17 y 18, la primera cosita que nos muestra Nehemías, versículos 17 y 18 es: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Él está hablando a la gente que está a su alrededor y le está contando lo que está viendo, aunque es obvio que ellos también lo están viendo. Jerusalén está completamente en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos juntos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. La primera cosa que yo quiero contarles, la primera cosa que yo quiero extraer de Nehemías capítulo 2 es que alguien necesita ver el mal. Alguien necesita fijarse en lo que está ocurriendo. Alguien necesita ver qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando bien. Alguien necesita darse cuenta de que ese asunto no puede continuar así. Yo me di cuenta de esa situación. Jenny se dio cuenta de esa situación. Es obvio, algo aquí no está bien. No puede ser que mi marido esté delante de mí en esas condiciones. No puede ser. Alguien tiene que darse cuenta. Y Nehemías en este caso se da cuenta del asunto, pero lo muestra y lo verbaliza. Él dice: esto no está bien. Las murallas están destruidas, el pueblo mira cómo está, la gente está sufriendo. Una ciudad en aquel entonces que no tenía murallas, que no tenía puertas, era absolutamente vulnerable. No tenía protección, no había nada dentro, nadie se atrevía a construir nada. Por lo tanto, lo que había dentro era sequedad, escasez, imposibilidad. Parecido a lo que nos pasa cuando nosotros perdemos la protección del modo que sea. Nehemías ve el mal y muestra a los que están a su alrededor lo que parece obvio. Nehemías dice: alguien tiene que hacer ver la realidad de lo que está ocurriendo aquí. Y se presenta delante de ellos y así lo hace. Alguien tiene que ser la chispa, amigos míos. Alguien tiene que hacerlo. Usted ve a su alrededor y ve todo perfecto. Le pregunto: ¿estoy solito? ¿Sí? ¿Está todo perfecto? Algo está mal. Algo a mi alrededor, cerquita de mí, está mal. Algo quizá dentro de mí está mal. Porque aquí no, ninguno son perfectos. Yo sé que tienen cara de arcángeles todos, querubines, protectores, pero ninguno es arcángel. Por lo tanto, familia, alguien tiene que darse cuenta de esa realidad. Y probablemente seas tú esta noche. Probablemente seas tú el que de algún modo Espíritu Santo le diga en esta noche: amigo, lo de tu casa no puede continuar así. Lo de tu ministerio no debería continuar así. Aquello que te está ocurriendo, esos pensamientos, esa doble vida, no debería continuar así. Pero ¿sabe algo? Yo no vengo aquí a señalar, porque la palabra me confronta a mí también. No se olvide que yo también huelo mal por dentro. Ya le desvelé algunas de mis vergüenzas. Por lo tanto, familia mía, alguien tiene que darse cuenta de que esa realidad debe cambiar. Ese es el punto de partida. Ese no, y no es otro. Yo le decía a Jenny en algún momento: amor, necesito ayuda. No puede ser que yo continúe así, porque han pasado los años. Y perdóneme que yo le cuente esto. Yo quiero ser muy honesto con ustedes y muy transparente. Yo entiendo que lo que yo le cuente a usted aquí, pues usted no se lo va a llevar por ahí, lo va a divulgar. Es que Mauro en redes sociales. No, yo creo que no. Estamos en confianza, ¿no? ¿Le puedo contar mis vergüenzas? Sí, seguro. Ay, corten eso. No sé si alguien se va a sentir identificado conmigo, pero yo tengo para decirles, familia mía, que al igual que muchos de nosotros, a mí me embarga la soberbia muy de vez en cuando. Soy un poquito orgulloso. Yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes son bastante perfectos en ese sentido, pero yo tengo
algunos problemitas y lucho con ellos permanentemente. Entonces, en algún momento de mi vida, yo con mi forma de ser, yo lo tengo todo muy claro. Yo rápidamente, sí, por aquí, entramos por aquí, salimos por allá, pum, 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 pum. Y el que de pronto dice, ¿y por qué no lo hacemos por allí? Yo rápidamente le digo, he dicho por aquí, por aquí, por aquí. Y rápidamente lo aplasto con mi forma de ser. Entonces, puede ser una bendición mi forma de ser, porque yo voy para adelante y arrastro un montón de personas, y arrastro a todo el mundo, pero por ahí atropello a alguien y no me doy cuenta. Entonces Jenny me decía, amor, no sé si te has dado cuenta que eso que acabas de hacer le ha hecho daño a Manuela, a tu hija. Es tan doloroso, amigos míos, cuando uno se da cuenta de las realidades, pero es tan sano, tan higiénico, tan necesario cuando alguien te las dice. O sea, yo no puedo mantener en silencio lo que sé que está mal. Y no se trata de señalar, ni de despreciar, ni de menoscabar. No se trata de eso. Se trata de, por amor, yo he de decir lo que está mal. Jenny me decía, Mauro, así no, mi amor. No me dijo mi amor, me dijo otra palabra, pero bueno. Así no. Y para mí fue muy higiénico. Y yo desde ese momento empecé intencionalmente a medir mis palabras. Cuando estaba en una reunión, en medio de una conversación, cuando estaba exponiendo mi opinión. Yo soy de opiniones fuertes. Y yo te digo a ti, mira, esa silla es vino tinto. Si alguien me dice a mí que es rojo oscuro, vamos a tener un problemita, porque yo pienso que eso es vino tinto. Y por más que tú me digas que aquello es rojo oscuro, yo pienso que es vino tinto. Y escúchame, no está mal que yo piense que es vino tinto, ni está mal que tú pienses que es rojo oscuro. Lo que está mal es que yo no sepa encontrar el equilibrio y aplaste a una persona. Me estoy poniendo en evidencia de manera permanente, de forma intencional. Yo necesito que esta noche todos los que estamos aquí de algún modo reflexionemos al respecto de eso. ¿Hacemos bien cuando callamos el mal? Pregunto. ¿Hacemos bien cuando miramos para otro lado, cuando sabemos que aquello que estamos haciendo o que de algún modo alguien está haciendo está mal? Ahora, Mauro, ¿me estás queriendo decir que yo debo ir restregándole a la gente lo que está haciendo mal? No, no estoy diciendo eso. Estoy queriendo decir que pongamos la mirada en buscar un cambio en esa situación, en esa persona. ¿Se entiende, verdad? Nehemías les testifica a ellos diciéndoles: Dios ha hecho maravillas, sus bondades han sido impresionantes. ¿Cómo dice el versículo? Versículo 18. Les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, comenzaron la reconstrucción. Echemos mano de las batallas pasadas. Dios nos ha dado victorias, a usted y a mí, ¿sí o no? Por lo tanto, las situaciones que se nos vienen por delante al respecto de reconstrucción sí se pueden dar al lugar. Dios sí nos puede ayudar. Lo ha hecho tantas veces, tantas y tantas veces. Él lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, amigos, qué necesario es que pongamos la mirada en lo que sabemos que está mal de una manera honesta, de una manera sensata, de una manera equilibrada, entendiendo que el mismo Dios que en algún momento nos sacó de situaciones complicadas también nos ayudará con esta, y que si sabemos que Dios puso la mano en Artajerjes para darle gracia a favor de Jerusalén y usó a Nehemías, también lo hará con nosotros. La segunda cosa que quiero contarles es que esa solución a esa dificultad, a ese mal, esa reconstrucción entraña un cierto riesgo. No será sencillo, no será una labor fácil. Versículo 2 al 8 dice: versículo 2. El siguiente. Y el rey me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que esté causando dolor. Y dice: yo sentí mucho miedo. Nehemías no podía mostrarse triste delante del rey, estaba prohibido. Y respondí al rey: que viva su majestad para siempre.
¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas? Versículo 4. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo. Versículo 5 dice: y respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Le propuse un plazo y el rey aceptó enviarme. Versículo 7. Entonces añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y el 8 dice: y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el rey accedió a toda mi petición. ¿Por qué digo que tomar ese tipo de decisiones de reconstrucción entrañan cierto riesgo? Fíjese, si se para a pensar, Nehemías se atreve a pedir al rey mucho y le es concedido, porque Dios actuaba a su favor, dice la Biblia. Pero imagínese la escena. Se presenta triste delante del rey. Eso estaba terriblemente prohibido, terminantemente prohibido. No podía mostrarse triste. Estaba prohibido. Quiero hacer un paréntesis aquí. A veces, amigos, mostramos algunas emociones o queremos dejar ver algunas emociones como si fueran negativas. Y no es verdad eso. La tristeza aquí ayudó a Nehemías, fíjese. Y a veces nosotros ponemos como un bozal a las emociones. Le ponemos un bozal a la alegría, le ponemos un bozal a la tristeza, le ponemos un bozal a la melancolía, le ponemos un bozal al miedo. Y no es sano eso. Todas las emociones son parte de nosotros y han sido creadas por Dios. ¿Usted se imagina a un Jesús volcando las mesas de los cambistas sin ira? Estaba airado, volcó las mesas con furia, estaba airado. Por lo tanto, amigos, ¿la ira está mal en el ser humano? No, no está mal. La Biblia dice: airaos pero no pequéis. Por lo tanto, lo que no está bien es que yo no controle mis emociones. Eso es lo que no está bien. La tristeza yo debo erradicarla. No, la tristeza es higiénica en el alma. El miedo nos ayuda a cruzar la calle con cierto cuidado, por ejemplo. Entonces, abro este paréntesis para comentar. Cuidado con las emociones. Las emociones aquí a Nehemías le vinieron muy bien. Él se mostró triste. No podía hacerlo. Dios tenía un plan, pero fue el elemento que Dios utilizó a favor de Israel. Una emoción. Así que cuidado. Cierro paréntesis. La escena era Nehemías triste delante del rey. No podía mostrarse triste. Tenía que mostrarse siempre alegre. Era una condición. Tenía pena de muerte si se mostraba triste. Se presenta delante del rey y el rey le pregunta: ¿qué te pasa? Nehemías le cuenta lo que le está ocurriendo y este señor se atreve a decirle: mire, rey, lo que yo le estoy pidiendo es que me deje irme un año. Me tomo una excedencia de un año, pero hágame un favor también. Deme cartas para yo irme para allá, para Jerusalén. Y no solo eso, le pido por favor que me dé carta libre para coger toda la madera que necesite del bosque de allí suyo y me lo llevo para reconstruir todo eso. ¿No le parece muy osado nuestro amigo Nehemías? ¿No le parece muy arriesgado? ¿Sabe cuántos kilómetros recorrió Nehemías hasta llegar a Jerusalén? Dice aproximadamente unos 3,400 kilómetros. Esos son como unos 2 meses caminando 12 horas al día sin parar. 12 horas cada día durante 2 meses. Esto es como ir de aquí a Bielorrusia aproximadamente. Lo estuve mirando luego antes en Google. No, me pareció muy, muy interesante. O sea, el tipo, en pro de lo que considera que tiene que cambiar, sale de su seguridad y empieza a desplazarse de manera arriesgada. Ya no solamente por el hecho de la escena con el rey, sino de la determinación de marcharse de un lado a otro, sabiendo que iba a tener que caminar durante meses. Ahora se caminan
2 meses, pero según estuve leyendo, los historiadores hablan de unos 4 meses caminando. 4 meses caminando para llegar al lugar de la reconstrucción. No sé, habrán cuestiones en nuestra vida que merezca la pena caminar 4 meses para poderla reconstruir. Yo pregunto, ¿será que algunas cuestiones de mi vida, de mi matrimonio, de mi casa, de mi situación, merece la pena una caminata de 4 meses? No sé en su vida, en la mía sí. Por supuesto que merece la pena. Si yo no hubiese cabalgado mis días necesarios para devolver la estabilidad a mi casa y a mi familia, pues probablemente yo no tendría hoy 3 hijos hermosos y una mujer que me ama y me perdona. Entonces, ¿será iglesia que merece la pena luchar y arriesgarse por lo que uno considera que debe arriesgarse? Yo pregunto, ¿será que merece la pena? Y entonces, amigos, ¿por qué a veces nuestra desidia? ¿Por qué a veces nuestro pararnos a esperar que algo ocurra? ¿Por qué a veces pararnos a esperar que alguien haga algo por mi situación cuando yo sé que la situación la debo afrontar yo? Cuando yo sé que soy yo el que está delante del sofá, delante de la tele, en el sofá, viendo la tele. Cuando yo sé que mi situación económica debe cambiar porque yo debo cambiar algo. Cuando yo sé que mi relación con mi esposa o mi esposo debe cambiar porque yo he de hacer algo. ¿Por qué entonces? ¿Será que no tiene eso valor para mí? Yo no creo eso. No lo creo. Yo creo que usted ama a su familia como amo yo a la mía. Yo creo que usted desea salir adelante como deseo yo salir adelante. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre entonces? Me gustaría escucharles. ¿Por qué entonces ocurre eso? ¿Por qué ese síndrome en el ser humano de quedarse ahí como apachurrado sin hacer absolutamente nada, como deseando que algo ocurra de manera mágica y cambie la situación? Pregunto, me gustaría escucharles. Interactuemos. Tell me. ¿Qué opinan? Voy a pasar el micrófono. No. ¿Qué opinan? ¿En serio? ¿Qué opinas? Yo creo que muchas veces nosotros aferramos en la promesa de Dios y muchas veces pensamos que solo que el hecho de que Él haya cumplido, quiere cumplir algo en nuestras vidas, nosotros no nos movemos porque pensamos que Él va a hacer sin que nosotros hagamos algo. Entonces, ¿Se escucha? yo creo que cuando Dios nos da la promesa, pues nosotros tenemos que accionar. Porque si no accionamos, pues no vamos a salir del lugar y vamos a perder la bendición. Y muchas veces culpamos a Dios. Y no es así. La culpa es nuestra porque nosotros no queremos recibir lo que Él tiene para nosotros. Perdón. Dice que a veces nos quedamos como sembrados en la promesa que Dios nos hizo, pero no nos damos cuenta que tenemos que accionar y hacer cosas. Y nos quedamos ahí petrificados ante la promesa que Dios nos hizo y es verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces nos quedamos como petrificados y no hacemos nada? Y aquí mi amigo dice, porque no nos comunicamos, porque no como que exponemos la situación, ¿no? Nos quedamos ahí como quietos igualmente. O sea, al final va de lo mismo. ¿Alguien más me puede decir algo? ¿Alguien más opina algo? Por allí alguien, cuéntame. Valentía. Yo estoy con él también. Bueno, realmente con todos. Allí. Apatía e indiferencia. ¿Puede ser? ¿De qué se trata esta noche, familia? Yo sé que estamos en un formato un poco diferente a lo habitual, pero me gusta que sea así, porque mis dramas, mis dificultades y mis problemas son parecidos a los suyos. No vaya a pensar que los míos son muy distintos, son parecidos. Y mis guerras y mis batallas son parecidas a las de este muchacho de allí y de este señor de aquí.
entonces que podamos compartirnoslas me parece enriquecedor. ¿Sabe lo que hizo Nehemías cuando se encontró enfrente de la circunstancia y tenía que hablar al rey? Nehemías estaba asustado, dice, y me asusté mucho, dice la Biblia. Me asusté bastante porque yo no podía mostrarme triste, pero no podía evitarlo. Es que era algo que ya no podía contener más. Estaba muy triste. En el capítulo 1 muestran a Nehemías llorando amargamente. O sea, el tipo estaba muy mal y se muestra delante del rey y el rey lo ve que está triste y dice, y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te aflige? ¿No te ves enfermo? Algo te pasa. Y dice, me asusté mucho. Cuando él le cuenta la cosa y el rey le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabe lo que contesta Nehemías? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y yo oré. Me encanta eso. Así que oré al Dios del cielo y respondí. Cuando yo oro al Dios del cielo antes que tomar mi propia decisión, estoy haciendo dos cosas muy interesantes. La primera es que yo abandono mi propio criterio. Yo estoy diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Estoy abandonando mi propia idea de cómo se hacen las cosas y estoy adoptando la que el cielo me sugiere. Por lo tanto, yo estoy abandonando mis propias ideas. Orar es buscar el consejo divino. Y hay garantía cuando yo decido hacer lo que Dios me dijo que haga, anteponiendo lo que yo quiero hacer. Hay garantía porque en lo que a mí me parece, lo que yo creo, puede estar lleno de errores. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo soy torpe. Yo, Mauro, usted no. Usted maravilloso, sabio, perfecto, decide muy bien habitualmente. Yo no. Yo soy bastante torpe y se lo digo sinceramente. No se lo digo de broma. Sinceramente, soy bastante torpe. Por eso he decidido poner a mi Señor en el primer lugar y decirle, Señor, por favor, decide tú, ayúdame tú, hazlo tú. Yo creo que cuando pones al Señor en primer lugar, o mejor dicho, cuando oras y preguntas cómo lo debo hacer, por qué lo debo hacer, y soy capaz de obedecer a lo que Dios me está diciendo, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, cuando venga la oposición, entonces yo sabré estar firme en todo aquello. Digo, la oposición a lo que yo quiero hacer porque Dios me dijo que lo hiciera, le pongo un ejemplo. Dios me dice que yo debo ir a pedir perdón a mi hermano con el que no hablo hace 5 años. Eso va en contra de mi criterio. Mi criterio es, me hizo mucho daño. No, Mauro, no. Tú estás flipando. Ese es un bicho de muchísimo cuidado. ¿Yo voy a hacer eso? No. ¿Tú sabes lo que le hizo a mis padres? ¿Tú sabes lo que le hizo a mis sobrinos? No. Yo no tengo que hablar con ese tipo absolutamente nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo abandono ese criterio y digo, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy dueño de mí mismo. Yo no decido muy bien. ¿Qué hago, Padre? Y entonces la voz del cielo te dice, hijito, no eres mucho mejor que Él. Él tiene unas debilidades y tú tienes otras. ¿Qué te parece si le perdonas? Si le das un buen abrazo, si le pides perdón. Y entonces, Espíritu Santo, que es tan bello con nosotros, tan amante, nos lleva al convencimiento de que eso es lo que yo debo hacer. Y empiezo a caminar en esa dirección. Yo obedecí, yo dije sí, haré lo que el Padre me dijo que hiciera. La oración, su palabra me mostró qué es lo que yo debo hacer. Y yo empiezo a caminar en esa dirección y de repente me vienen pensamientos a la mente que me recuerdan lo petardo que es ese hermano mío. Y yo qué voy a hacer, y entonces me voy dando la vuelta un poquito y Espíritu Santo me vuelve, pero muchacho, y vas tirando hacia adelante. ¿Sabes? Cuando yo hago las cosas con respecto a lo que Dios me indicó que hiciera y se presenta la oposición,
yo sé que Dios está en el plan. Cuando yo de repente termino llegando enfrente de mi hermano y le pido perdón y le digo, lo siento mucho, y veo su cara de póker así como, ¿y a mí qué? Pasa esto. Esto no es mío, ¿vale? Yo tengo 3 hermanas, tranquilos, no es mi hermano. Pero pasa esto y tu hermano está ahí delante, el hermano ficticio de alguien, está ahí delante con cara de póker, como de tú, ¿de qué vas? Y vale, sí, te perdono, ¿y qué? Ok, vale, chao. Y tú te vas a tu casa como diciendo, he hecho el ganso aquí. No he hecho absolutamente nada, he hecho el ridículo, he quedado avergonzado, qué humillante esta situación, pero de repente nuevamente Espíritu Santo te dice, tranquilo, lo has hecho bien, yo haré. Y días más tarde, semanas más tarde, ocurre lo que no tendría por qué ocurrir. Un mensajito de WhatsApp. Hermano, gracias por lo que, no sé qué. Hermano, nos podemos tomar un café. Hermano, o te manda, no sé, una carita sonriente. O te manda un, ¿cómo se llaman esos que son en movimiento? ¿WIF? ¿Cómo es? Un GIF, ¿no? GIF. Soy poco tecnológico yo, se nota, ¿no? O te manda un GIF. Y tú entiendes entonces que Dios sí está haciendo algo. Cuando yo hago algo con respecto a lo que Dios me dice que debo hacer y no a mi propio criterio, entonces yo tengo garantía de éxito. Primera cosa, entonces hemos dicho que yo debo mirar a lo que está mal. Segunda cosa, estamos hablando, ¿qué dice la segunda cosa? Que debo asumir el riesgo. Eso entraña riesgo. Debo hacer las cosas de una determinada manera y probablemente no sea fácil. Cuando Jenny y yo hemos vivido situaciones, hoy va de Jenny y yo, complejas, nos hemos querido divorciar como en 6 ocasiones, hemos vivido situaciones muy, muy, muy duras. Yo he tenido una infancia difícil, ella ha tenido otra infancia difícil, más infancia difícil, matrimonio difícil. Se complica mucho la cosa, pero ¿sabe qué nos ha mantenido mucho en pie? Nos ha ayudado mucho. El que Dios nos hubiera hablado cosas a los dos en común. Hemos recibido palabras de Dios que nos involucraba a los dos. Haré esto con ustedes. Entonces, en momentos así, yo llevaba 3 días durmiendo en el sofá. Yo pensaba que los pastores dormimos en el sofá también, no se preocupen. Y llevaba 3 días durmiendo en el sofá. Yo pensaba dentro de mí, este no es mi lugar. Sinceramente le digo, este no es mi lugar. Si Dios habló que yo iba a hacer esto o aquello con ella, mi lugar no es el divorcio, mi lugar no es la separación, mi lugar no es ese. ¿Se entiende lo que quiero decir? Familia, yo sé que no es fácil empezar. Yo sé que no es fácil retomar esa cuestión que me supone dolor o que me supone salir de mi zona de confort, pero es tan necesario que nosotros podamos asumir esa realidad. Es que no será para toda la vida el que nos mantengamos así. Nuestra condición irá en descenso, irá en desgaste y cada día será peor y peor y peor y peor. Frena ya, por favor. Paraliza ya esa rueda. Mira la situación con fe, con determinación. Entiende que no será fácil, que será complicado, pero que Dios estará contigo. Mira el dolor, el sufrimiento que tienes alrededor. Y yo sé que no es fácil ir a meter la mano en una familia que a lo mejor no es la tuya, pero ¿será que merece la pena? ¿Será que Jesús pagó el precio también por ellos? ¿Será que yo debo hacer algo? ¿Será que aquí hay personas que saben de lo que estoy hablando, que entienden lo que estoy diciendo y que saben que tienen que hacer algo a lo que llevan sacándole el cuerpo semanas, meses, años quizás? Cuidado, no vengo otra cosa más que a ser un elemento que le ayude a tomar decisiones. La tercera cosa, y con eso termino, es que Nehemías se determinó a inspeccionar lo que estaba mal. Y mira lo que dice el versículo
11, dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Y esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla y finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Este hombre se determinó a salir en la noche a inspeccionar lo que sabía que tenía que reedificar. Y salió por la noche con una clara idea de hacer lo que tenía que hacer. ¿Y sabe algo? Me llama mucho la atención que iba él en su burrito cabalgando por el lugar, y cuando se dio cuenta que ya no podía avanzar porque las ruinas, porque los escombros no le permitían avanzar, ese hombre decidió bajarse del burrito y dice que en la noche, cuesta arriba, en medio de escombros, continuó avanzando en su labor de inspeccionar lo que estaba mal. ¿Cuántas veces, familia mía, cuántas veces sencillamente miramos de reojo a lo que sabemos que está mal, sin fijarnos bien en que para poder reconstruirlo, yo debo analizarlo en profundidad? Hace unos días atrás teníamos los resultados de la empresa y analizábamos los números, y los números hablaban muy mal los resultados para 2023. Y empezamos a analizar los números y a mirar qué es lo que estaba mal y a revisar qué es lo que habíamos hecho no tan bien en 2023. Y salieron tantos datos, tantos, que a día de hoy no he parado de hacer mejoras y cambios dentro de la organización de la empresa. Yo estoy convencido que si con sensatez nosotros miramos hacia nuestras ruinas, si con sensatez nosotros miramos hacia nuestros escombros, hacia nuestras murallas caídas, hacia nuestras puertas quemadas, si miramos hacia las puertas quemadas de lo que estamos viendo a nuestro alrededor y analizamos, estoy convencido que será fácil emprender un camino de edificación, de reedificación. La mejor reedificación, la verdadera reconstrucción se ve en los capítulos más adelante. Quizás esas acciones ahora no presten mayor resultado. Quizás lo que tú veas así en el poco a poco, en ese lo siento mi amor, en ese determinarse a decir no, es que tengo un problema con el alcohol, es que no puede ser lo que me está pasando, es que tengo un problema con lo que sea. Póngale su problema ahí a eso. Póngale el nombre de su debilidad, póngale el nombre de su pecado. Cuando yo empiezo a tener pequeños pasos, quizás yo no me dé cuenta de lo que está pasando en el poco a poco. El libro de Nehemías, si lo vas leyendo poco a poco, más hacia adelante, te vas dando cuenta qué fue lo que realmente ocurrió cuando Nehemías reconstruyó las murallas y las puertas. Es impresionante. Mire, un poco más adelante, después de haber levantado las puertas y las murallas que de algún modo significaban esa seguridad que la ciudad necesitaba, después de haber soportado la oposición de sus amigos, de la gente que estaba enfrente, yo creo de todo corazón, cuando nosotros como iglesia abordamos ese proyecto y tiramos ese muro y construimos ese lugar y nos reunimos allí hasta en 5 ocasiones y llenamos ese sitio, vivimos momentos de dificultad. Yo comí polvo como no recuerdo nunca haber comido tanto polvo.
Estábamos incómodos, teníamos que venir a barrer, nos sentábamos, teníamos que limpiar la silla porque estaba todo lleno de polvo, no había falso techo, era todo muy incómodo. Pero vivimos tanta oposición para conseguir lo que conseguimos que eso nos unió como iglesia. Yo veo una iglesia diferente hoy a la que vi por allí en 2011, 2012. La iglesia de hoy completamente distinta. La oposición te une como familia. La oposición te une como equipo. La oposición, el lanzarte a ir a por más, te genera una cohesión espectacular. Y eso lo vivió Israel a causa de un hombre que decidió reconstruir los muros que estaban mal. Pero si vamos un poquito más adelante, vemos cómo llaman a Esdras a que lea la palabra a todo el pueblo. Ya habían recogido gente del pueblo, habían traído a gente que estaba por allí esparcida, habían traído a las personas que estaban pasándolo mal y las estaban protegiendo. Se había generado algo bonito dentro de Israel. Estaba bonito aquello. Y llaman a Esdras para que lea, y me gustaría leerle textualmente algo espectacular que ocurre. Esdras delante de todo el pueblo se pone de pie. Le piden a Esdras que lea la palabra, que lea la Biblia, que lea la ley, que la lea. Y Esdras empieza a leer y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sorebías, Jamín, no le ponga por favor ese nombre a sus hijos, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Esdras leía y ellos hacían entender al pueblo la ley. Muy bonito. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el mundo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lo que realmente había ocurrido, familia mía, es que esa reconstrucción había traído a las personas que vivían allí dentro un dolor profundo por la palabra, un reconocimiento eterno de lo que estaba escrito en la ley. Usted encuentra algo más bonito en una familia o en una vida que el poder encontrarse con la palabra y poder atesorarla de una manera profunda, sentida. Yo no encuentro nada más bonito que cuando en el ministerio metemos la mano en una familia que está pasando circunstancias terribles y que está todo para echarse a perder. Y de repente, al cabo de unos meses o al cabo de unos años, ves cómo esa familia abrazan la palabra y los ves ahí postrados delante de Dios y los ves recogiendo los pedazos, pero de otras personas. Es muy bonito, es muy satisfactorio. Lo que realmente había hecho Nehemías se vería capítulos más adelante. No lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo más adelante confiesa sus pecados. Confesar los pecados es una cuestión que no es humana. Es una cuestión que no es natural en el ser humano. Confesar lo que yo he hecho mal, decir que lo he hecho de manera errónea, pedir perdón, eso no es natural. Es absolutamente divino. Tiene que ver con Espíritu Santo diciéndonos: cuidado, así no. Amigos, Nehemías nos muestra una manera de reconstruir las cosas basado en 3 principios. Mirar a lo que realmente está mal. ¿La segunda cuál era? Asumir el riesgo de aquello que voy a hacer. ¿Y la tercera? Inspeccionar y planificar. Por lo tanto, he de mirar lo que está mal, ¿sí o no? He de asumir el riesgo de tener que hacerlo. ¿Va a ser fácil?
Va a ser complicado. Debo inspeccionarlo, debo mirarlo, debo analizarlo. Póngase en pie, por favor.